Vale, pues Cuarentena Fest surge el miércoles 11 de marzo porque, bueno, yo tengo una discográfica, entonces algunos de los artistas que teníamos programados que iban a lanzar cosas, pues bueno, ya veíamos la cancelación de conciertos una tras otra. Además programamos una sala, con lo que vimos que algo raro pasaba y que si queríamos hacer promoción de estos artistas, pues que quizás podemos hacer algo como el streaming, porque pues ya algunos de los con los que trabajamos lo habían hecho. Sobre todo creo que al principio pensamos en una escena como bastante joven, nativa digital, que ya estaba preparada para emitir desde su casa, que tenía todos los elementos, que no tenía que ir al local de ensayo ni nada. Lo que pasa es que a la que había escrito una persona había escrito a 12. De ahí se empezó a tirar del hilo, entonces los artistas avisaron a otros artistas y creo que al final esa idea de conexión en red fue la que hizo que fuera todo bastante guay. Claro, la primera era esa. La primera creo que era mostrar que había una música independiente que debía mantenerse viva, es decir, que nos enfrentábamos a la posibilidad de cancelar muchísimos conciertos. Y eso, aunque algunos de los artistas que teníamos no supusiera la pérdida total del sueldo, sí que suponía quizás una pérdida de, pues, ¿no?, sus planes a corto plazo o medio plazo de lanzar discos, etcétera, etcétera, de poder girar, se veían truncados. Así que después hemos ido como adaptándonos de alguna manera, haciéndonos eco de diferentes problemáticas, desde todas las personas que trabajan en el sector musical que podían verse afectadas. En un momento en el que se nos planteó continuar con la plataforma en España, ¿no? Es decir, nosotros de una manera muy naif pensamos que el festival podía llegar a durar más que la cuarentena, porque duraba 12 días, cuando resulta que no. Pues pensamos que en lugar de continuarlo con grupos de España y repetir el modelo, podíamos como esforzarnos un poco más. Desde ahí nació Cuarentena Fest Latinoamérica, en la que al final lo que dijimos es vamos a replicarlo, vamos a hablar con países que están en la misma situación, para los cuales además el mercado español es muy importante y se va a cancelar la posibilidad de que vengan a girar aquí. Entonces vamos a intentar hablar con gente de allí, que son un poco con los que trabajamos, y claro, de allí obviamente ya nos han venido como otras problemáticas, es decir, giras. Claro, es que de alguna manera es un campo de estudio en el que hemos descubierto también pues, todo el problema que hay desde el sistema de donaciones, de cómo los fans se vuelcan a la hora de pagar o no pagar. Ha entrado mucho el debate, por ejemplo, de las plataformas de streaming, cuánto tienen que pagar. Se ha hablado muchísimo de cuál va a ser la salida de todo esto. Creo que realmente, más allá de que fuera un festival para el disfrute, que lo que aportábamos eran 4 o 5 conciertos diarios, sí que hemos querido tomar todos los datos y ver cuál era la reacción de la gente, qué era lo que ocurría yo creo que para aprender, para tomar esto como un primer experimento, pero para realmente saber y tener respuestas. Creo que nosotros tuvimos una primera fase en la que anunciamos unos 30 nombres y durante 2 días abrimos la posibilidad de que la gente enviara candidaturas. Escuchamos todas. De esas 20 que escogimos, realmente recibimos como unas 150. Piensa que cuando además ampliamos a 5 países más, nos llegan propuestas de todo el mundo. De todo el mundo. O sea, todo el mundo a tocar. De hecho, principalmente querían tocar porque era una plataforma no solo con visibilidad, sino porque, aunque no lo pensemos, existen muchos músicos y muchos tipos de música. Es decir, que ni siquiera podemos conocer. Entonces, ellos querían colaborar y sí que hubo un punto en que, además, nosotros amablemente contestábamos a todo el mundo, aun cuando ya se había pasado el plazo, aunque teníamos un cartel colgado de decir, mira, es que no, ya no, o sea, más que nada para nosotros porque pensábamos, a la hora de reparto de dinero, cuantos más éramos, menos tocaría, sobre todo porque todo el dinero era para los artistas, y por otra, porque no podemos dedicar el mismo tiempo a todos ellos. O sea, no podemos abrir un gran container en el que tocaran 100 personas en un día porque la gente no lo iba a poder ver. Entonces decidimos como mantenerlo un poco, pues, de alguna manera ciertas normas, aunque creo que la única en realidad era que fuera un cartel 50-50 paritario. Pero sí, o sea, por una parte, tuvimos que decir que no a gente, y luego hubo gente que no es lo mismo, y esto lo hemos comprobado, no era lo mismo el estado de ánimo los primeros días, donde era como, ¡guau, quiero montar un concierto, tal!, a cuando ya habían pasado 1 o 2 semanas. Los ánimos se notaban.
Gente que, por ejemplo, pues a lo mejor tenía familia, era como, mira, no voy a poder hacerlo porque no me lo puedo plantear. Gente que incluso se daba cuenta que técnicamente no estaban preparados en casa para llevar el sonido de lo que querían hacer. Que el set no... Que realmente parece una cosa como bastante sencilla el streaming, pero es tú mismo con tu música enfrentándote a un ordenador y siendo tu propio técnico es el colmo del do it yourself. Y planteamos que todo el dinero recaudado iba a ser para los grupos. O sea, nadie de la organización se ha llevado nada de dinero. La primera de las ediciones de la española recaudó 3.200 euros. Piensa que repartir en 51 bandas ha tocado como unos 60 euros aproximadamente. Estos no son números viables para poder hacer un festival de una manera continuada. Claro. Porque no es dinero suficiente para los artistas, no es suficiente dinero para una organización. Piensa que nosotros teníamos nuestros trabajos y yo soy profesor y hay gente que estaba intentando salvar sus discográficas y además tenemos este trabajo que lo hacemos por propia voluntad. Pero económicamente falta mucho para la propia viabilidad. Logísticamente sí que es verdad que al trabajar en red era mucho más sencillo. Nosotros por las mañanas lo que solíamos hacer, también creemos que era un espacio bastante de cuidados, por la mañana preguntábamos a la organización quién podía trabajar o quién estaba de ánimo. Entonces, si ese día 3 personas estaban de ánimo, esos 3 llevábamos el festival. Si no, es como, mira, yo no puedo, etcétera, etcétera. Y luego también el hecho de que los artistas se ayudaran entre sí y hicieran de técnicos a otros artistas, claro, multiplicaba realmente el equipo que teníamos. El artista siempre, además de esto es una cosa muy curiosa, la primera canción la tocaba para probar cómo sonaba, entonces tenía el grupo de WhatsApp donde estábamos todo el resto de gente ahí diciéndole, suena muy bien, sube la guitarra, baja la guitarra, acércate al micro, etcétera, etcétera. Logísticamente yo creo que ha funcionado muy bien por eso, porque realmente trabajamos de una manera que luego ampliamos también a la parte de Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica sí que habían equipos, gente que nosotros confiábamos que tenían discográficas o que eran gestores culturales, que seguían nuestra filosofía. Entonces ellos escogían los grupos, hacían los contactos y trabajamos de una manera que era, vale, tú dime qué equipo tienes. Tienes un diseñador, tienes una persona que puede hacer las redes, tienes una persona que entiende de streaming. No, vale, pues nosotros completamos con el equipo de España. En plan, vale, pues Manu se va a encargar de la parte técnica, yo me voy a encargar de esto. Entonces compartíamos esa logística para que incluso un equipo muy pequeño, aunque una persona en Chile, pudiera hacer un festival porque tenía todo el respaldo, incluso al final. O sea, creo que la parte de Latinoamérica nos apetecía como experimento. Creo que era la primera vez que podíamos hacer algo así, pese a las dificultades. El de golpe de decir, hay una cosa que nos une, hay muchos grupos que quieren venir, hay muchos grupos que quieren sonar allí. Hacer ediciones mixtas en las que pudiéramos representar artistas argentinos totalmente independientes, muy pequeños desde sus casas, que gente de aquí lo pudiera ver, que artistas de aquí pudieran tocar en sus propias ediciones. Esto es algo que físicamente no se puede hacer e incluso es increíblemente caro. Entonces esta idea de, puesto que estamos en un festival de streaming, romper las fronteras, nos apetecía como reto. Nos apetecía como reto y lo vimos bastante claro. De hecho, nos tuvimos callados porque no sabíamos cómo íbamos a hacerlo. O sea, todo ha sido muy rápido. O sea, todo era una cosa la decidíamos y enseguida la ponemos en marcha. Ya estábamos escribiendo y teniendo hangouts para arreglarlo. Entonces, no sabíamos cómo íbamos a ponerlo en marcha, pero aún así era, vale, trabajamos por esto, porque tampoco no había ninguna expectativas, o sea, nadie nos pedía como organización, no, cuarentenas, que tenéis que vender 50.000 tickets, o sea, eso, no, era, queremos y creemos en la música, entonces vamos a intentar hacer esto. Sí que es verdad que, por ejemplo, nos han llegado muchas más ofertas, Centroamérica, Panamá, otros países. El freno definitivo creo que realmente ha sido darnos cuenta que tenemos que empezar a plantear otras plataformas, otras lógicas, o tenemos que empezar a discutir para encontrar otras maneras, porque hay países en los que se recaudó muy poco, muy poco. Y vale que los artistas no tocaban por un caché,
pero cuando tú vas a un país como Colombia y les dices que a lo mejor les toca repartir 2 euros por artista, creo que es un poco deprimente en cuanto a la situación. Entonces ahora vamos a trabajar todavía en red, vamos a trabajar en proyectos conjuntos con la gente que lo ha hecho, pero ahora entramos en cuarentena en un proceso más de debate y de actuación y de entrar a hablar con quien realmente puede cambiar las cosas desde un punto de vista de gente que ha experimentado con ella. Sí, claro, sí, o sea, yo creo que realmente al final en un futuro estamos planteando esto, es decir, sobre todo como una especie de control de calidad, es decir, de poder hermanarnos con gente que crea nuestra filosofía, es decir, no, por ejemplo, llega una marca que no encaja para nada, que yo que sé, además sabemos que está despidiendo gente y encima quiere lavar su imagen, o sea, un streamwashing no lo vamos a hacer. Pero si encontramos algún tipo de partner que sí quiere desarrollar un proyecto, el hecho de que nosotros ya sabemos técnicamente, curatorialmente también sabemos qué tipo de artistas pueden funcionar, poder empezar a marcar unas normas, es decir, que poder empezar a hacer proyectos donde se marque un caché, y vale, pues cada actuación en streaming vale esto, un trabajo vale esto. Creo que sí que es verdad que tenemos una plataforma suficientemente grande para ello, pero siempre nos gusta pensar las cosas de manera... Para nosotros cuarentena es punk en internet, entonces así como al final las entradas eran taquilla inversa de cada uno pague lo que pueda, pues desarrollar conceptos como cajas de resistencia, de decir, bueno, pues parte de lo que se ingrese se destina a bancos de ayuda, quizás a técnicos o colectivos de la cultura. En realidad lo hacemos un poco porque creemos en la música y creamos que también que en este momento hacer una carrera cada uno por su cuenta no es lo que interesa, sino que de alguna manera llegar a unirnos el máximo posible de activos ante una dificultad así. A ver, lo de merchandising era muy raro. Yo qué sé, si la gente nos está donando, ¿qué podemos hacer para que recaudar pasta? Entonces, una lógica real era merchandising, como lo puede tener cualquier festival. Entonces dijimos, bueno, este merchandising se reparte entre los artistas. Pero claro, ahí tuvimos un debate, entre comillas, intenso, porque una de las cosas que pensamos fue como, joder, es que es un momento muy difícil. ¿Quién va a querer una camiseta para recordar un momento como la cuarentena? O sea, no lo estamos pasando muy bien, en realidad. Como festival, guay, cool, pero en realidad es difícil. Entonces, ahí lo que hicimos fue pensar en además, una gente como Everpress, que lo que hace es, o sea, tú no tienes que poner la inversión, es fabrican solo las camisetas que se piden. Entonces, ni teníamos que enfrentarnos nosotros a salir a la calle a buscar proveedores, empresas que trabajaran en la situación de cuarentena, sino que era quien quiera, se hace. Nos parecía también ecológicamente responsable decir, si se piden 60 camisetas, se hacen 60 camisetas y no hay una caja de camisetas parada en ningún sitio, o nadie pierde inversión por ser excesivamente ambicioso con el tema de merchandising. Pero sí, siempre hemos intentado quizás pensar algunas lógicas para decir, oye, pues ¿cómo podemos ganar un poco más de pasta para los artistas? Pero bueno, también porque al final es lo que está ocurriendo a nivel en general, es decir, para muchos artistas ahora en formato físico, el tener discos que poder vender, camisetas que poder vender, es la única manera de generar ingresos durante un tiempo. Porque les he visto que no no es la enfermedad, pero tampoco es la cura, o sea, no va a arreglar a largo plazo la situación. Vale, o sea, claro, una cosa que sí que pasaba, es decir, nosotros no pusimos, no hicimos diferencias en cachés, es decir, sí que hubo alguna vez que alguien nos dijo, es que si queréis este artista vais a tener que pagarle, y era como, aquí igualdad de condiciones todo. Cariño, cobra igual que cobra. Entonces, para Cariño es un caché que ni de coña está cerca de lo que cobraría. Para algunos artistas quizás ya están más cerca de un vuelo que a lo mejor, pues bueno, es un vuelo más casero. Pero sí, luego, por una parte la pasta. Por otra parte, las plataformas, por más que nos hayamos acostumbrado al streaming, no están preparadas para ello. Es decir, primero, Instagram tiene un delay muy fuerte, con lo que no se puede disfrutar bien
no lo consideramos una herramienta para poder disfrutar de la música, además que no se podían meter como diferentes canales de audio. YouTube hay que hackearla. O sea, YouTube es hecha o sea, YouTube es una plataforma que no se ha esforzado lo más mínimo en realmente ofrecer herramientas para los creadores, y el streaming creo que nunca lo he considerado dentro de unas posibilidades. Entonces nos encontrábamos que tuvimos que solucionar problemas para poder meter otras cámaras, para poder meter otras entradas de sonido. Luego nos encontrábamos que la propia plataforma podía borrarte el vídeo porque no identificaba que las canciones que tocabas eran tuyas. Uh-huh. Entonces, en mitad de un concierto, un artista estaba tocando, se iba a negro y adiós. Entonces, corriendo por el grupo de WhatsApp, abriendo otro link, volviéndolo a colocar. O sea, y además cada día era una sorpresa distinta. O sea, hemos aprendido un montón porque hemos hecho realmente un curso de técnico de sonido de distancia, porque es que nadie sabe. O sea, yo sí que haber hecho un streaming en mi vida, pero había tantas dudas y tantas cosas y de golpe esto se cae que lo íbamos arreglando con el tiempo, pero la plataforma no está a años luz, y creo que realmente se empieza a necesitar una plataforma que de verdad, de todas las posibilidades, para hacer un streaming, que se puedan integrar botones de donaciones, que se puedan integrar paquetes de entradas o lo que sea, pero de momento no es YouTube. YouTube Live. Sí, Live. en algunos casos fuimos a Twitch, es una plataforma, es que también Sí. son todos como monopolios. Twitch es de Amazon, Uh-huh. Tiene un botón de donar, pero así como los gamers lo tienen súper de la mano, nosotros lo tenemos y nadie donó por el botón. Claro. Y en algunos casos como muy de que ya no funciona, que YouTube me ha cerrado 3 veces, nos íbamos a Instagram Live, pero fueron las mínimas. Uh-huh. Yo creo que por una parte, visibilidad es lo que nosotros empezamos a llamar ya la generación Cuarentena Fest. Uh-huh. Hay artistas que debutaron en Cuarentena Fest. El festival ha salido en todos los sitios y la gente diciendo, bueno, es que es un cartelazo. Y a nosotros, para mí me parece un cartelazo, porque hay muchísimos artistas que yo quería ver, pero es que muchos eran debutantes o acaban de salir, que ni siquiera tienen un disco. Entonces creo que la visibilidad para ellos ha sido muy fuerte. Luego el sentimiento de comunidad, es decir, que durante las primeras semanas artistas que acaban de encerrarse tuvieron una especie de grupo de apoyo en WhatsApp donde había 100 músicos en la misma situación, donde hicimos de todo menos hablar de política. O sea, de que había una parte, por ejemplo, en que cuando acababa un concierto, el mismo artista entraba en el grupo de WhatsApp y era, chicos, ¿qué tal ha sonado? Y todo el mundo, joder, increíble, ha sido guau. ¿Sabes? Eso era como una especie de golpecitos en la espalda virtuales que en un momento como este, de bajona general, creo que se han ido muy bien. Y se han hermanado artistas con una trayectoria mucho más larga con artistas mucho más jóvenes, de estilos muy diferentes entre sí. Así que yo creo que para ellos, creo que hemos tejido un puente que nos gustaría seguir trabajando, obviamente, con ellos en el futuro, porque hay mucho talento. Luego les ha dotado de herramientas técnicas, es decir, de poder saber que lo pueden hacer, que ellos mismos se pueden gestionar un concierto, que ellos mismos pueden hacer canciones. Luego, cuarentena a nivel de plataforma, y han salido muchísimas. Nosotros salimos al mismo tiempo que... Pues nosotros queríamos salir antes, queríamos empezar el viernes, pero era demasiado pronto. O sea, hacer un festival y empezar en 48 horas, hasta a mí, que estoy muy loco, me pareció demasiado. Pero lo quería hacer. Pero pensamos, no, técnicamente esperamos un poco, aprendemos un poco la plataforma, porque si no, va a salir todo mal. Pero el hecho de que en paralelo a plataformas que venían firmadas por grandes multinacionales, con artistas muy grandes, que hubiera una plataforma al mismo tiempo que viniera totalmente del mundo independiente, del do it yourself, con artistas pequeños, que además tuviera aspiraciones de pagar a los artistas, de reconocer problemáticas de la música, de pensar. Creo que realmente lo que hicimos fue mostrar que incluso en la dificultad hay otras alternativas, que realmente hay otra posibilidad de hacer las cosas. Y que hayamos salido tan pronto, realmente nosotros no competíamos con nadie, no era nuestra idea competir. Tampoco esperábamos el crecimiento que tuvimos. O sea, quiero decir, en 3 días tenemos 10.000 seguidores en Instagram. O sea, no sabíamos ni qué hacer, nadie había tenido tantos seguidores nunca en Instagram. Una es que en realidad, si no existe una controversia en una huelga, lo estás haciendo mal. Eso es lo primero. La segunda es que es muy difícil hacer una huelga cada uno desde su casa, porque no es visible. Entonces, yo sí, y es una cosa que habíamos hablado ya con
con el sindicato de músicos también, que convocaba muchos grupos distintos con lógicas muy distintas. Entonces, poner de acuerdo al sindicato de teatro, de actores, con músicos, a mí me da pena porque se ha visto que realmente para una que puedas aprovechar lo hemos hecho demasiado de la carrera. O sea, no ha habido una asamblea para decidir qué pensábamos. Pero aún así nosotros pensamos que en este momento nos tenemos que sumar. Yo creo que invisibilizar la música en plataformas o la cultura es un error, porque lo que tenemos que es, o sea, de alguna manera para mí es como cerrar las salas de conciertos y mantener los bares abiertos. Porque cultura y contenido, porque al final se ha demostrado que todos somos contenido en Internet, es decir, todo lo que colgamos en Instagram, todo lo que colgamos en Twitter es contenido. Si nosotros desaparecemos, sigue habiendo contenido. Instagram no se da cuenta que hemos desaparecido, ya no el fan. Entonces yo proponía quizás más herramientas un poco de piquete digital que supone como sobrecargar la plataforma. O sea, rellenar de contenido sin parar, no nuestro, que nos va a pagar, sino yo que sé, bloques negros, o sea, 404, o sea, cosas que al final quien está leyendo se dé cuenta que ahí no falta, sino falla algo. Falla, sí, sí. Pero bueno, fue el apagón cultural, se decidió, luego también se desconvocó en 12 horas. Sí. Nosotros seguimos, nosotros por nuestra parte dijimos, mira, lo sentimos mucho, si nos hemos sumado, hemos movido 30 conciertos en 3 horas, que fue logísticamente una cosa muy loca, porque tuvimos que cambiar las ediciones de Colombia y de México. Nos vamos a reenganchar, o sea, no vamos a volver a explicarle a la gente de Colombia que hemos hecho una bola que ha durado 12 horas en lugar de 48. Claro.